Salut, comment ça va? Hoy en Parisiando te vamos a decir lo que no debes decirle a un francés. C'est ¡Comenzamos! parti. El video de hoy es un poco cultural porque te vamos a explicar frases o temas que tienes que evitar si vienes a Francia porque te pueden poner en una situación bastante incómoda. Y entonces, Fabi, ¿cuál sería la primera cosa que tienes que evitar de decirle a un francés? Bueno, la primera cosa es hablarle de tú a un desconocido. Sí, así es. Si no conoces a la persona, háblale de usted, que en francés es vous. Entonces no uses el tu, pero más bien usa el vous. Por ejemplo, Fabi, si tienes que pedir ayuda a un desconocido, no le vas a decir tu peux m'aider, pero le vas a decir ¿Vous pouvez m'aider? Así es, vous pouvez m'aider. Y también, muy importante, no olvides decir excusez-moi antes de cualquier frase. Sí, así es, que es disculpe, ¿no? Sí, que es una regla de cortesía. Entonces la frase completa sería excusez-moi, vous pouvez m'aider. Oye, Julián, ¿y es cierto que los franceses no se bañan? No le digas eso a un francés, suena como un insulto para nosotros. Es cierto que es uno de los estereotipos de los franceses, tiene un origen cultural porque en la época de los reyes de Luis XIV, por ejemplo, no se bañaban mucho o casi no se bañaban y usaban mucho perfume. Como en todos los países, es normal que haya gente que huela feo, pero bueno, no es una generalidad. Bueno, al menos yo me baño todos los días. Sí. Y eso lo confirmo. Pero sí es cierto que a mí me molestó escuchar esto la primera vez que me comentaron sobre este estereotipo. Y seguramente en tu país es lo mismo. Hay estereotipos que no te gusta que la gente te mencione. Bonjour madame, j'ai une question. No, por favor, no uses esta frase. Yo sé que la conoces seguramente por la canción y que es la frase que más conoces en francés, pero primero, ¿sabes lo que significa? Pues significa, ¿quiere acostarse conmigo? Sí, entonces es una frase que ni en español usaríamos. Entonces, no, por favor... no es la mejor técnica de seducción. No, entonces, por favor, no la digas. Yo sé que a lo mejor estarás muy tentado en decirla, pero no, evítala. Oui, je suis français. Ah, ¿vous habitez à Paris? No. Esta pregunta no la hagas a un francés. ¿Por qué? Porque realmente pues no todos los franceses son de París. Es decir, que París no es Francia. De hecho, hay más probabilidad que te encuentres con un francés que no viene de París. Para darte una idea, París tiene 2 millones de habitantes, pero Francia tiene 67 millones de habitantes. Entonces, como lo ves, la probabilidad que sea de París es muy baja. Además, a los franceses no les gusta que los confundan con parisinos, porque los parisinos tienen una reputación de ser arrogantes. Sí, un poco arrogantes y que son el centro de Francia. Y por eso un francés te puede decir, non, j'habite en province. J'habite en province, que es vivo en provincia. Excusez-moi, mademoiselle. No, madame, s'il vous plaît. Desde hace algunos años, la palabra mademoiselle desapareció, ¿verdad? Sí, así como lo oyes y aunque no lo creas, ya no es posible utilizar esta palabra. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre mademoiselle y madame? Bueno, la diferencia es que madame es señora y mademoiselle es más utilizado para una señorita. Sí, o una señora que no es casada. Y como esta palabra era considerada como sexista, la quitaron, por ejemplo, de todos los papeles administrativos. Entonces ya no vas a encontrar en ningún papel administrativo mademoiselle, sino madame. Tampoco le digas a un francés, vous gagnez combien? Vous gagnez combien? ¿Cuánto gana usted? Sí, aquí en Francia hablar de dinero es un tabú. Entonces la gente prefiere no hablar de dinero. Porque si dices cuánto ganas o te puedes sentir que estás presumiendo porque ganas más que la otra persona. O puedes sentir que te van a ver con ojos de lástima o de pena porque ganas muy poco. Entonces mejor evitar este tema. Algo que sé que no se debe decir aquí en Francia es la palabra noir cuando nos referimos a una persona. Sí, en Francia nos cuesta mucho decir la palabra noir, porque Francia tiene un pasado colonial y esta palabra suena un poco racista, ¿no? Por eso muchos franceses, en lugar de decir esta palabra, dicen black. O sea, la palabra negro, pero en inglés. Sí. Y otro tema del que tienes que evitar hablar con un francés es de la religión
o de la política. Ujú. Entonces, bueno, como en muchos países. Sí, de hecho Francia es un país laico, quiere decir que no se puede hablar en teoría de la religión en público. Entonces es un tema un poco sensible. Y obvio la política, como en todos los países, ¿no? Es un tema también muy sensible. Y como lo puedes ver ahora en Francia, la situación es un poco complicada con el movimiento de los chalecos amarillos que se llama les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Entonces, mejor evita hablar de estos temas para no herir sensibilidades. Bueno amigos, es todo por hoy. Esperamos que este video un poco especial te haya gustado. No te vayas sin dejarnos un like y un comentario abajo. Y Fabi y yo te decimos ¡A bientôt!